Hola y bienvenidos a Real Economy. En este episodio nos preguntamos si es hora de cambiar las normas europeas sobre impuestos y gastos. Hay muchos expertos, ministros de finanzas y funcionarios de la Unión Europea que piensan que el libro de reglas fiscales debería reescribirse. Visitaremos Alemania para ver por qué están bajo tanta presión para gastar más. Y le preguntamos al nuevo comisario de Economía de la Unión Europea, Paolo Gentiloni, si es hora de vaciar el bolsillo. Pero primero veamos cuál es la situación fiscal de Europa. Puede que Europa no tenga ningún país con déficit excesivo en este momento, más del 3% del Producto Interior Bruto, pero la deuda pública sigue siendo elevada en algunas partes del bloque, con Francia, Bélgica, Italia, España y Grecia entre los países con ratios de deuda PIB cercanos o superiores al 100%. La Comisión Europea se encarga de velar porque el gasto público y el endeudamiento de los gobiernos no superen determinados límites, pero no puede obligar a ningún país a invertir. Ahora, con una creciente necesidad de inversión para impulsar la demanda interna, algunos gobiernos europeos, como Alemania, los Países Bajos y Finlandia, se ven presionados a aumentar su gasto, ya que son los únicos que disponen de espacio fiscal para hacerlo. Tener espacio fiscal es como tener dinero en el banco, lo que significa que pueden aumentar el gasto o reducir los impuestos sin socavar la salud a largo plazo de las finanzas públicas. Después de 10 años centrados en el gasto público, la cuestión es si demasiada austeridad podría amenazar al crecimiento. Guillaume de Jardin visitó Alemania, uno de los países bajo presión para invertir más. De hecho, Alemania tiene un superávit presupuestario del 1,2% de su PIB, lo que significa unos 13.500 millones de euros de dinero de los impuestos no gastados. Y ese superávit durará al menos hasta 2021. Pero esta reserva de fondos ha sido acumulada a través de la política fiscal muy austera en los últimos años. Demasiado austera, dicen algunos ahora. Muchas voces, entre ellas el FMI y la Comisión Europea, han instado recientemente a Alemania a reducir su superávit e incentivar su economía. No hay razón por la que un presupuesto de inversión del 1 o incluso el 2% del PIB cada año no pueda financiarse mediante la emisión de deuda. Esta inversión ayudaría a algunos de los otros países europeos porque algunas de las cosas que Alemania necesita serían, por supuesto, importadas. Un ejemplo de esta falta de inversión en Alemania es el envejecimiento de la infraestructura ferroviaria. En 2019, varios informes advirtieron de retrasos masivos en las reparaciones de infraestructura y pidieron que se invirtieran 50.000 millones de euros en el sector. En realidad se trata de eliminar este retraso en la infraestructura. En términos concretos, esto significa que se supone que el número de pasajeros aumentará masivamente en los próximos años. Esto también requerirá una mayor expansión y una nueva construcción de la infraestructura. Y lo mismo se aplica al transporte de mercancías. Allí también tiene que haber un cambio masivo. En respuesta a estos llamamientos a la inversión, el gobierno alemán y la Deutsche Bahn acordaron gastar 86.000 millones de euros en los próximos 10 años para el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. El sector ferroviario es solo uno de los muchos que necesitan urgentemente inversiones públicas en Alemania, pero estos 86.000 millones de euros son un primer paso que podría crear puestos de trabajo, desarrollar el trasiego ferroviario entre Alemania y sus socios comerciales e impulsar el crecimiento. Pero dada la emergencia ecológica, también podría tener otro efecto secundario, el de llevar los viajeros de vuelta del avión al tren, menos dependiente del carbono. De vuelta a Bruselas, el nuevo comisario de Economía, el ex primer ministro de Italia, Paolo Gentiloni, no nos oculta su intención de cambiar las cosas. Comisario, muchas gracias por estar con nosotros. Hay un debate abierto sobre las reformas necesarias en el libro de reglas fiscales. ¿Por qué hay tanta necesidad? ¿Qué es lo que realmente está en juego por el momento? Está claro que estas reglas fueron diseñadas en el momento mismo de la más peligrosa y dura crisis económica que Europa vivió después de la guerra. Así que ahora estamos en un momento diferente. Venimos de 6 años de crecimiento continuo, pero al mismo tiempo este crecimiento se está desacelerando. Por lo tanto, no estamos buscando una revolución. Pero creo que las reglas deben adaptarse a este nuevo marco y a esta nueva situación. ¿Significa aflojar los objetivos o son los objetivos fiscales en sí mismos los que están en tela de juicio?
No creo que el resultado deba ser aflojar o discutir los objetivos fiscales. Por cierto, los objetivos fiscales están en nuestros tratados. El famoso 3% o 60% no es algo que puedas cambiar como si te cambiaras de vestido. El punto es tener tres objetivos y metas diferentes. Uno es hacer que estas reglas sean más simples, porque año tras año se vuelven más complejas. Segundo, debemos contribuir, por ejemplo, en el momento de bajo crecimiento, como el que tenemos ahora, a una posición fiscal y una política fiscal más expansiva. Y tercero, debemos fomentar la inversión. Por el momento, sabemos que la Comisión de la Unión Europea tiene el derecho de obligar a algunos gobiernos a limitar el gasto, pero no puede hacer lo contrario. ¿Debería esto cambiar? ¿Está listo para convencer a los de la línea dura de que cambien su posición al respecto? En un momento como este, con un crecimiento muy bajo, incluso en algunos de estos países, con un enorme margen fiscal, es nuestra recomendación desde hace varios años por parte de la Comisión de que este margen se utilice para la inversión. No solo para estos países, sino que el impulso de esta actitud pro inversión sería experimentada por toda la Unión Europea. Entonces, ¿cree que todas estas inversiones ecológicas que se piden a los Estados miembros deben ser excluidas de los procedimientos de déficit? Bien, la exclusión es quizás una forma demasiado simple de describir a dónde vamos. Creo que vamos a revisar algunas cláusulas de nuestras normas, especialmente sobre la flexibilidad para facilitar la inversión. ¿Cuándo esperas, siendo realistas, un acuerdo sobre eso? Creo que después del verano sacaremos conclusiones y haremos propuestas. Propuestas, así que cree que tendrá un compromiso entre los Estados miembros para una decisión final. Sí, sin salvar las diferencias, sin compromisos, no vamos a ninguna parte. Bien, comisario, muchas gracias por sus respuestas. El señor Gentiloni fue claro en cuanto a que se necesitan normas más simples para hacer frente a nuevos desafíos, como el cambio climático o la necesidad de acelerar el crecimiento. Pero el mayor desafío sigue siendo el mismo, los diferentes enfoques de los Estados miembros. Eso es todo por nuestra parte. Gracias por su atención y nos vemos pronto en Euronews.